Buenas noches. Hoy nuestro programa va a estar dedicado a la patología de las glándulas salivares, que son unas estructuras que están localizadas por aquí alrededor de la boca y que nos explicará nuestra invitada en qué consisten. Como decía, nuestra invitada es la doctora Pilar Gándara Vila. Ella es odontóloga, máster en medicina oral, cirugía oral e implantología. Desde que acabó este máster se quedó como profesora colaboradora del mismo y además es profesora asociada de prótesis dental de la Facultad de Odontología de la USC. Buenas noches, doctora Gándara. Hola, buenas noches, Laura. Pues antes de nada me gustaría que nos explicase qué son las glándulas salivares, dónde están, cuántas hay. Mira, pues bien, las glándulas salivares son los órganos productores de saliva. Y tenemos que diferenciar dos grupos, las glándulas salivales menores, que son unas estructuras muy pequeñitas, tenemos en torno a unas 500.000 distribuidas por la boca, fosas nasales, senos, para que nos hagamos una idea del tamaño que tienen estas glándulas. Y las glándulas salivales mayores, que son 3 pares de glándulas, y tenemos las glándulas parótidas situadas a ambos lados de la cara, aquí hacia atrás, por detrás de la mandíbula, y un poquito hacia adelante de la cara, por esta zona de aquí. La glándula submaxilar, que se encuentra situada en la parte debajo de la lengua. Cuando estamos acatarrados tenemos alguna úlcera, normalmente nos notamos por aquí como unos bultitos, ¿no? Las adenopatías, pues justo encima de esas adenopatías se encuentra la glándula submaxilar. Y por último la sublingual, que se encuentra un poquito más hacia adelante, también debajo de la lengua. Todas ellas producen la saliva y la llevan a la cavidad oral a través de un conducto excretor. Si ve, justo debajo de la lengua hay como dos puntitos, que mucha gente al levantar la lengua pues salen dos chorritos de saliva. Esos son las salidas de los conductos de la glándula submaxilar y sublingual. Y en el caso de la parótida nos encontramos con un pequeño puntito, la gente no es consciente de que lo tiene, muchas veces cuando se muerden, se encuentran una úlcera y pues vienen porque no les da curado la úlcera, porque no desaparece. Pues es la salida del conducto de Stenone, que es el que lleva la saliva de la glándula a la boca. De hecho, esos puntitos que dice, sobre todo los que están de las parótidas, hay veces que tienen como pacientes que lo tienen como un poco más salido y de repente, toda la vida lo tienen así, de repente se lo ven y dicen, madre mía, ¿qué tengo yo aquí? Tengo un bulto, doctor, dígame qué es. No pasa nada, si se lo localizan, es la salida del conducto de Stenone. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces de patologías que afectan a estas estructuras. En primer lugar, me gustaría empezar por la sialolitiasis, que aunque tiene un nombre un poco raro, nos va a explicar ahora la doctora Gándara en qué consiste esta patología. Sí, el nombre es raro, pero bueno, es una inflamación de la glándula salival producida por un cálculo, por una piedra, básicamente, pues similar al cálculo de riñón, que es el más conocido. Se produce la formación de este cálculo y una vez que intenta la glándula expulsarlo, el cálculo puede obstruir la salida de la saliva y como consecuencia de esto se inflama, ¿no? Esto es básicamente lo que es la sialolitiasis, es una inflamación de la glándula producida por la obstrucción de un cálculo. ¿Y este cálculo por qué se produce? ¿Lo podemos tener cualquiera? ¿Hay algún factor predisponente por el que alguna persona tenga con más frecuencia esta patología? Bueno, sí hay factores predisponentes, pero el cálculo en sí se produce, primero tiene que darse una serie de condiciones, ¿no? El éxtasis salival, el estancamiento de la saliva en la glándula, por el motivo que sea, bien sea por una alteración anatómica o por la posición de la misma. Y el cálculo primero se forma como la zona central, que está compuesta por una proteína propia de la saliva, la mucina. A esto se le puede añadir pues, células muertas, cuerpos extraños que entran por vía retrógrada a la glándula, o bien microorganismos como son virus, bacterias, bueno, todo eso compone la zona central del cálculo. Y sobre eso se depositan las sales minerales. Las glándulas producen, bueno, una de los componentes de la saliva son los fosfatos, el calcio, y esos son los minerales que van a formar el cálculo.
De hecho, si vemos al microscopio un cálculo, pues vemos como anillos concéntricos, igual que en un árbol. Y factores predisponentes, pues hay un 10% de los pacientes que presentan cálculos en cualquier otra zona del organismo, presentan también cálculos a nivel de, de las glándulas salivales, no de una en particular. Y además el uso de diuréticos o algunos hipertensivos también influyen, porque van a influir en la disminución de la cantidad de la saliva. Todos aquellos medicamentos que lo que producen es una hiposialia, una disminución de la saliva, pueden predisponer a la aparición de un cálculo. ¿Y estos cálculos se producen en todas las glándulas que nos está comentando que tenemos en la boca, o hay alguna con la que se suele dar con más frecuencia? Sí, se encuentra con más frecuencia en la glándula submaxilar. Puede aparecer en cualquiera de ellas, pero bueno, es más frecuente. Para hacernos una idea, más o menos, el 80% de los cálculos aparecen en la glándula submaxilar, la que comentábamos que está hacia atrás. Un 15% en la parótida y el resto pues, se reparte en las glándulas salivas menores y en la sublingual. Es más frecuente quizá en la glándula submaxilar, primero por la posición de la glándula, está muy hacia atrás, y el conducto excretor va hacia adelante y arriba. Eso favorece el éstasis de la saliva, el estancamiento de la saliva. Además es más viscosa, tiene mayor componente de mucina, que era uno de los componentes de la matriz del cálculo, y además también porque por la disposición pueden entrar con más facilidad a cuerpos extraños y tiene mayor concentración de sales minerales. Por lo tanto, claro, evidentemente se juntan muchos factores para la producción de un cálculo. ¿Y esta patología se da en hombres, en mujeres, a cualquier edad? ¿Lo pueden tener también niños? A cualquier edad. Niños, mayores, evidentemente es más frecuente en adultos, pero sí que los niños pueden tener cálculos. Hay que pensar que también varía el tamaño del cálculo, no todos los cálculos son, son grandes, por así decirlo. A veces son muy pequeñitos, como arenillas, y se expulsan directamente, no dan patología. ¿Y el paciente nota que le pasa algo? ¿El paciente que tiene un cálculo grande acude al dentista porque le duele algo, o es una patología asintomática? Bueno, da sintomatología. Bueno, en algunos casos no, en aquellos que son muy pequeñitos, que los expulsan solos, pero no la asocian a nada en particular, tampoco le da mucha importancia a los síntomas que tienen, a no ser que sean agudos. Aún hace poquito pues venía una señora pensando que tenía algo malo porque se veía una manchita amarilla justo debajo de la lengua y no le daba desaparecido. Entonces venía un poco agobiada y bueno, básicamente pues era un cálculo que se encontraba en la salida del conducto de Wharton. Sí dan sintomatología, lo más característico es sobre todo asociado a las comidas, el olor, oler la comida o pensar simplemente en comer, que claro, en el momento que vamos a comer ya estamos produciendo saliva antes de empezar con el acto masticatorio, pues en ese momento pueden notar dos síntomas, bueno, y síntomas también, que es uno, el cólico, que se denomina cólico de Morestin, porque es un dolor muy fuerte como consecuencia de la obstrucción del conducto, la saliva no sale y, claro, duele la glándula y los músculos intentan expulsar ese cálculo, ¿no? Es un dolor muy fuerte. Y también la hernia salival, que supone el aumento de tamaño de la glándula, claro, no sale la saliva, por lo tanto la glándula está más inflamada, incluso el conducto, tanto en la parótida como en el suelo de la boca se puede notar un aumento del tamaño de debajo de la lengua. Y asociado a esto también podemos encontrar cuando se produce una sialodenitis infecciosa como consecuencia de este estancamiento, pues malestar general, dolor agudo ya no asociado solamente a las comidas, sino en condiciones normales, y además fiebre, malestar general y la salida de pus por el conducto de la glándula, o bien de forma habitual o simplemente al hacer un poquito de presión sobre la glándula. Y a la hora de diagnosticar esta patología, ¿existe alguna prueba específica o simplemente es por la apariencia que nos está comentando del conducto que está ensanchado, o visualizar, como en ese caso que comentaba, directamente el cálculo, ese dolor relacionado con las comidas por el aumento de secreción de saliva? ¿Simplemente un diagnóstico clínico o también disponemos de pruebas complementarias para poder hacer un diagnóstico de certeza? Sí, además, bueno, sencillitas en una parte de los casos, ¿eh?
Bueno, básicamente, para hacer un diagnóstico previo, nos basamos en la clínica. Normalmente los pacientes acuden pensando que tienen un flemón, pero no me duele una muela, entonces hay que buscar otras causas, ¿no? Aparte de la clínica, como comentábamos, estos dos síntomas tan característicos, pues simplemente con una radiografía, en la mayor parte de las veces podemos ver el cálculo, sobre todo si se encuentra en el conducto, porque para hacer la radiografía de la glándula es un poquito más complicado, pero a veces sí somos capaces. Prácticamente la mayoría de las submaxilitis, de la sialolitiasis submaxilar, está producido por cálculos que tienen mucho componente inorgánico, entonces se ve muy bien en la placa porque son sales minerales, entonces en la radiografía sale muy bien, sobre un 80% de los cálculos. Sin embargo, en la parótida tiene más componente orgánico, entonces es más complicado verlo a través de la radiografía. Pero después disponemos de pruebas específicas, como es la sialografía, que lo que se hace es inyectar un contraste a través del conducto de la glándula y se observa mediante una radiografía cómo se distribuye el contraste dentro de la glándula, ubicando el cálculo. La ecografía también nos permite observar en algunos casos la presencia del sialolito y tenemos otras pruebas como puede ser la resonancia o el TAC, porque ahora realmente con el TAC se puede ver la más pequeñita arenilla, ¿vale? Y cuando se producen muchas infecciones de repetición, porque cuando se empieza a tener estos síntomas, la idea sería acudir al odontólogo y comentarlo, porque esto puede traer como consecuencias el hecho de que haya infecciones de repetición, que se produzcan alteraciones en la función de la glándula. Entonces, contamos con una prueba que es la escintigrafía, que nos permite valorar la funcionalidad de la glándula. Y una vez que el paciente sufre una sialolitiasis, ¿lo normal es que tenga más de repetición a lo largo de su vida o suele ser algo puntual? No, lo normal es que repita. Además, normalmente acompañando a un cálculo de tamaño considerable, entre comillas, pues siempre hay microcálculos y esto es bueno como una bola de nieve. Se van acumulando, siguen acumulando las sales minerales y al final un cálculo pequeñito pues es grande y puede volver a producir la misma sintomatología al obstruir la salida. Y para tratar esta patología, ¿cuál es el tratamiento de elección? Pues lo que nosotros preferimos es que sea el propio paciente el que expulse el cálculo. Para eso, pues simplemente con empleo de sialogogos para vaciar la glándula, para intentar que él mismo lo expulse. Bueno, sialogogos que es el zumo de limón, básicamente, es el más natural y el más cómodo y más a mano. Después los otros medicamentos tienen que ser prescritos evidentemente por un odontólogo. Ese es el tratamiento principal, beber mucha agua. Además, lo ideal es cuando tengan estos episodios que mantengan la boca lo más limpia posible, una buena higiene, el uso de antisépticos. Si está asociado a, bueno, si el cálculo, en función de la situación donde esté el cálculo, está en el conducto excretor, lo podemos eliminar nosotros en la clínica. Si se encuentra dentro de la glándula y en función del tamaño, a veces es necesario extirpar la glándula. Después hay otro tratamiento que es la litotricia extracorpórea, que a través de ondas de choque lo que hace es fragmentar el cálculo y lo va expulsando poco a poco, que bueno, lo que comentamos al principio, que es lo que nosotros queremos que lo expulse. Y si a esta sialolitiasis se le asocia una sialenitis infecciosa, evidentemente pues tratar la infección, ¿vale? Primero, antes de nada, pues antibióticos para la infección y antiinflamatorios, analgésicos para las molestias. Es la segunda vez que nos nombra el término de sialodenitis, precisamente es la siguiente patología que me gustaría que nos explicase, porque precisamente está muy relacionada con la sialolitiasis, ¿no? Por el hecho de haber un cálculo, como nos está explicando, puede haber la inflamación de la glándula, que es básicamente en lo que radica la sialodenitis. ¿Existe algún otro caso, alguna otra causa, aparte de la sialolitiasis, para que se produzca la inflamación de una de las glándulas salivares? Sí, por supuesto. Bueno, la sialenitis, bueno, como comentabas, es la inflamación de las glándulas salivales y sí tiene múltiples causas, no solamente la sialolitiasis, sino puede estar producida por microorganismos, son sialodenitis infecciosas, microorganismos que pueden ser víricos, bacterianos o hongos o micóticos. Los víricos, pues más claros son las paperas, que ahora evidentemente no es tan frecuente como cuando nosotros éramos pequeños, porque se encuentra dentro del calendario de vacunación de los niños,
Pero bueno, entra dentro del grupo de sialodenitis, infecciosas víricas, después algunas específicas, pues tuberculosas, sifilíticas, que no son tan frecuentes. Las sialodenitis obstructivas, dentro de las que se encuentran las producidas por el cálculo y también pues, por crecimientos tumorales que pueden alterar la anatomía del conducto o la propia anatomía del conducto. Y después hay otras asociadas a radioterapia. El tratamiento de radioterapia produce sialodenitis en los pacientes, y otras de causa autoinmune, como pueden ser las producidas en el síndrome de Sjögren. ¿La sintomatología de una sialodenitis es parecida a la que nos comentaba de la sialolitiasis o no? Bueno, parecida en parte, porque observamos la inflamación de la glándula, el aumento de tamaño de la glándula, y lo que sí vemos en la mayor parte de ellas es la presencia de sudado purulento, y esto va acompañado de dolor normalmente, pero sí inflamación y dolor, y en algunos casos malestar general, en función de la etiología de la sialodenitis. El tratamiento, por lo tanto, también dependerá de la causa, si es vírica, bacteriana. Cuéntenos un poquito. Efectivamente. Pues normalmente las víricas suelen tratarse los síntomas, no en sí el germen. En el caso de las bacterianas, pues necesitamos un antibiótico. Lo ideal sería realizar un antibiograma para ver qué antibiótico responde mejor a la infección. Pero en general pues, se suele asociar una amoxicilina con clavulánico para hacer el tratamiento, y en el caso de las enfermedades autoinmunes pues se trata de la enfermedad de base. Bueno, vamos a hablar de la última patología que nos toca tratar esta noche, que es el adenoma. Esta palabra que siempre que acaban oma, se nos ponen los pelos de punta. Cuéntenos en qué consiste. Pues los adenomas son tumores, claro, porque la terminación oma no deja de ser un tumor, que es un crecimiento del componente epitelial de las glándulas salivales. Básicamente, hay distintos tipos de adenoma. El más frecuente, los más frecuentes, pues son el adenoma pleomorfo y el tumor mixto, y son en general tumores benignos de las glándulas salivales. En torno pues, al 85% de estos tumores son adenoma pleomorfo o tumor de Warthin. ¿Y la localización de las glándulas es la misma afectación, o como en la sialolitiasis también hay diferencia considerable? Sí, suele afectar sobre todo a la glándula parótida. Es como la regla del 80. El 80% de los tumores benignos aparecen en parótida, el 80% de los tumores en parótida son adenomas pleomorfos. Sí, suele estar más afectada la glándula parótida, pero eso no exime que también se afecten las otras. También puede aparecer tanto en las submaxilar y sublingual como en las glándulas salivales menores. Y ¿cómo se descubre un adenoma? De repente llega un día y el paciente nota un bulto, le empiezan a temblar las piernas y va desesperado al dentista. Efectivamente, el crecimiento es muy lento, ¿no? Para que se observe clínicamente el crecimiento, pues tiene que pasar alrededor de unos 5 años, empieza a verse entre 2 y 5 años. Entonces, primero el susto. Parece que crece, no me duele, no me molesta, sigue creciendo, llega un momento en que evidentemente, claro, van al odontólogo o al maxilofacial a ver qué es lo que tienen, pero acuden porque tienen un crecimiento, notan un bulto en la cara, que cada vez se hace más evidente. Básicamente ese es el motivo por el que acuden, no por dolor, porque no suele ir asociado a dolor, solamente a tensión en la zona a medida que va creciendo. Y al tratarse un tumor benigno, pues esos son básicamente los síntomas. ¿Y el tratamiento siempre es la extirpación? Sí, siempre es la extirpación. Lo que sí, me gustaría hacer hincapié en una cosa, y es la diferencia entre el tumor benigno y maligno, porque un adenoma pleomorfo puede malignizarse si transcurre mucho tiempo. Entonces siempre es importante y conveniente que si alguien tiene un bulto en la cara o se lo nota, pues que eso hay que mirarlo, hay que estudiarlo. Entonces, si el crecimiento es muy rápido, si va asociado a dolor o a parálisis facial, pues entonces eso con urgencia. Tienen que acudir a un odontólogo o a un maxilofacial. Precisamente por eso, sí. Por el riesgo de malignización, le comentaba, le hacía la pregunta con la respuesta en la pregunta de que había que extirparlo. Generalmente comentábamos que suele localizarse en la glándula parótida, en las que están aquí, y comentaba lo de la parálisis facial, porque le explicamos a los espectadores que aquí en la glándula parótida atraviesa el nervio facial, que es el nervio que nos da inervación de toda la cara. Las cirugías suelen ser
ser a veces un poquito complicadas, muy delicadas, porque es una zona muy, muy delicada, y puede haber unos efectos secundarios consecuentes de la cirugía que me gustaría que nos explicara. Sí, mira, vamos a ver, el adenoma pielomorfo normalmente afecta al lóbulo superficial. El propio nervio, el nervio facial, que es el que nos da la movilidad a la cara, pues, que es el nervio de la mímica, divide la glándula parótida en dos polos, ¿no? En el profundo y el superficial. Entonces, en las cirugías, una de las posibles complicaciones es la lesión de este nervio al extirpar el tumor. Cuando se trata de un tumor benigno, como es el adenoma, pues se intenta dejar intacto el nervio, no tocarlo. Si es un tumor maligno, evidentemente, pues hay que extirpar todo el tumor a costa de perder pues, movilidad en la cara. La mayor parte de las veces esta pérdida de inervación, esta lesión del nervio facial es temporal, entonces se recupera la mímica. Lo más característico, pues el no ser capaces de cerrar los ojos o la baja de la comisura, el no poder mover la comisura. Esa es una de las lesiones que pueden quedar de la cirugía. Y otra de ellas es también la pérdida de sensibilidad de la piel, la lesión del nervio auricular mayor, que es el que inerva, pues que nos da la sensación en la piel. Y otra lesión que puede quedar, que denominamos el síndrome de Frey, que es como una sudoración en la zona, y eso es porque al inervarse la glándula después de la cirugía, lo que hace es dar inervación a las glándulas sudoríparas, las que nos dan las que producen el sudor. Entonces, a veces queda esa sensación de sudoración. Bueno, en cualquier caso son lesiones que se pueden recuperar y lógicamente cuando hay que hacerlo, no queda otra. Bueno, pues doctora Gándara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. De nada, Laura, gracias a ti. Ya ven, una vez más, otro tema que repercute en la boca, que no son solo dientes. Los dentistas tratamos un montón de patologías. Es muy importante, como ha dicho la doctora Gándara, que acudan a su dentista o a su cirujano maxilofacial si hay algún bulto, sobre todo en esta zona de aquí. No hay que alarmarse, pero sí que es necesario verlo con urgencia. Y nada más, me despido. La semana que viene nos vemos nuevamente en Esta Boca es Mía. Agradecerle su presencia a todos los espectadores de Correo Televisión y TV27 Barbanza. Muchas gracias.